Sega, siendo por supuesto la compañía de videojuegos que nos encanta y tan infravalorada actualmente. Bueno, realmente no es que esté infravalorada, simplemente que se fue un poquito a la mierda luego de los años 90, luego de la salida de la Dreamcast, para ser específico. Por supuesto tiene un vergo de datos, es por eso que hice un mega iceberg así bien mamalón para que todo estuviera dentro de un video y no tener que hacer uno por uno porque me da hueva. Aún así, este tipo de videos me cuestan un vergo porque tengo que investigar, editar y por supuesto tener que hablar un vergo, y es por eso mismo que también estoy quedando sin oxígeno. Así que espero que les guste bastante este video y de una vez, sin más introducción de mierda, empecemos. Empecé a jugar el juego de Among Us, pensé que iba a ganar, pero me mataron. Como cualquier empresa de videojuegos, por supuesto, algunas veces empiezan de una manera más extraña de lo convencional. En este caso, Sega no empezó tanto como una compañía de videojuegos, sino que más bien como recreativas. Y no solamente eso, sino que antes les vino una predecesora. Estas llamándose Service Game of Japan, porque sí, pero aparentemente la Sega es de Japón. Si no sabían, pues tatazo globito. En este caso también tenemos que los fundadores fueron Martin Brumley y Richard Stewart. Estos por supuesto fundaron Sega en el año de los 60, por supuesto mi infancia, y después se llegó a denominar, luego que hayan comprado la predecesora que mencioné antes de Service Game of Japan, se comenzó a llamar de una vez la empresa Sega Enterprises Ltd. Esta vez, como se dieron cuenta que poco a poco se iban metiendo más en el mercado, no solamente de servicios, sino que esta vez de máquinas de juego a monedas, desarrollaron su primer arcade llamada Periscope. Esta fue a finales de los años 60, más específicamente en el año 66. Ahora bien, luego que se dieron cuenta que esas cosas ya no iban a dar dinero en un futuro, mejor se la vendieron a Gulf and Western Industries en 1969. Y tras el descenso más todavía en las máquinas recreativas que había por ese entonces en Japón, ya que por alguna pinche razón, gracias que Space Invader salió, prohibieron ciertas restricciones para las máquinas arcades. Es así como Sega mejor se pasó a las videoconsolas, esto siendo a principios de los 80, sacando la CG-1000. Luego fue la Master System y luego veremos las demás consolas. Realmente el origen de Sega es uno de los más extravagantes, también con el de Nintendo, en términos de videojuegos, ya que aunque sí empezaron como una compañía que hacía máquinas arcade, entre muchas comillas, porque realmente no son arcade, más parecen máquinas de feria, aún así era una compañía bastante diferente a lo que terminó siendo hoy en día, fabricando consolas únicamente porque poco a poco las arcades ya no daban tanto dinero en Japón como si lo daban las consolas domésticas. Empecé a jugar el juego de Among Us, pensé que iba a ganar, pero me mataron. Como mencioné anteriormente, la primera consola de sobremesa que había sacado Sega es la CG-1000. Esta siendo una consola, la pura verdad que bien Z, o sea, miren estos gráficos culeros, pero aún así fue una de las primeras consolas de 8 bits en aquel momento saliendo de Japón, aparte de la Nintendo, por supuesto. Luego vino por supuesto la Sega Master System, la cual también era uno de 8 bits, solo que con mejores gráficos y mejores juegos, aunque tampoco le fue tan bien en el continente occidental y ni siquiera le fue bien en Europa. Simplemente le fue bien en Japón, podríamos decir. Ahora bien, aunque no le ha ido bien en Europa, le fue bien, pero bien en Brasil, en Sudamérica. Aparte también que Sega se dio cuenta que aunque Europa no le fue tan bien, ya estaban haciendo un mercado más que Nintendo. Pero sí, o sea, si Sega le iba como el culo, a Nintendo le iba todavía 1000 veces peor. Entonces lo que hizo Sega fue hacer un montón, pero un montón de contrataciones a un montón de distribuidoras para que distribuyeran mejor las consolas. E incluso la misma compañía de Sega se encargaba de administrar a estas distribuidoras sus consolas y no haciéndolas con distribuidoras aparte como hacía Nintendo, que tardaba muchísimo más tiempo que solo hacerlo la propia compañía. Es así como Sega logra sacar su Sega Mega Drive, la cual es un total éxito. Luego, durante estos años, cuando la Game Boy todavía estaba de moda, sacaron la Sega Game Gear. Aunque esta no tuvo tanto éxito gracias a que su batería no duraba absolutamente nada, pero mínimo tenía su pantalla de colores, ¿no? Miren ahí, uy, qué alucinada. Aparte también que luego de la Sega Mega Drive le siguió la Sega Saturn. Ahora bien, durante la Sega Mega Drive y la Sega Saturn había salido una consola que solo salió en América. Sí, cosa rara, ¿verdad? Cosas que solamente salen en Japón, pues aquí es totalmente al revés, solo salió en América. Está siendo la Sega Nomad. Esta cosita que pueden ver es una Sega Genesis hecha por la propia Sega, que podría utilizar los cartuchos originales de la Sega Mega Drive como si fuera una Switch. Puedas jugarlo en tu televisor y jugarlo al mismo tiempo en la mano. Luego de la Sega Saturn, que la verdad que fue un tremendo fracaso y realmente no traía muchas cosas nuevas, más allá de los gráficos 3D, que la pura neta hoy en día envejeció muy mal, sacaron su última consola al mercado en el año 1999, así es, el siglo pasado, podríamos decir,
la Sega Dreamcast. Esta consola se basaba en una placa que ya tenía antes Sega, simplemente la volvieron consola, un control bastante extraño que repasaremos en otros puestos porque hay que comer, por supuesto. Pero aún así, esta consola tuvo bastantes cosas revolucionarias que estaremos viendo durante todo el video. Realmente la Sega Dreamcast siento yo que es una consola bastante infravalorada, más que todo por su potencia y lo que pudo llegar a ser. Lamentablemente, ya que Sega la abandonó demasiado rápido, nos vamos a quedar con la duda de qué pudo haber sido. Empecé a jugar el juego de Among Us, pensé que iba a ganar, pero me mataron. Como repasamos anteriormente con las consolas, digamos que a Sega no le iba muy bien con las consolas. Ahora bien, aparte de los fracasos de la Sega Saturn y por supuesto la Dreamcast, hubieron otros que también fueron bastante jodidos en parte de Sega. Vamos a ver primero el primero que yo considero que fue un gran fracaso, que fue el CG-1000. Esta consola que, como dije anteriormente, fue la primera consola de sobremesa que tuvo Sega, pues digamos que se fue un poquito a chingar a su puta madre, ya que no tuvo buena comercialización. Aparte también otros fracasos, podríamos hablar de la Sega Game Gear, aunque sí vendió 10 millones de copias, digamos que no era lo que se esperaba, entre muchas comillas, para una consola, digamos, compitiendo con la Game Boy, que bueno, hoy en día conocemos la Game Boy como una de las consolas más vendidas de todos los tiempos, pero me voy a entender que Game Gear quería competirle de tú a tú a la Game Boy y ya no pudo. Otros fracasos podrían ser los grandes accesorios, valga la redundancia y también el sarcasmo, que tuvieron la Sega Mega Drive. Por supuesto, este gran exitazo que tuvieron venía tanto de la Mega CD o Sega CD, como le llaman ustedes en su país, y también de la Sega 32X. Estos dos accesorios, aunque no eran tan malos cuando lo pones a ver, realmente no recibieron bastantes juegos, y es por eso mismo que fracasó y la gente ya no se lo compró. Aparte también que la Sega Saturn ya solamente faltaba un año de que saliera al mercado, así que las personas mejor se ahorraron el dinero para comprarse la nueva consola que iba a sacar Sega, a comprarse esos accesorios todos pendejos. Aparte también tenemos por ejemplo la Sega Nomad, que esa solo salió en América. ¿Por qué? Porque Sega América y Sega Japón se llevan como el culo por alguna extraña razón, y los de Sega América dijeron voy a hacer lo que se me pela de la verga, y sacaron una consola portátil de la Sega Mega Drive. Así es, esto que están ustedes viendo literalmente es una versión oficial de una Sega Mega Drive que puedes jugar con cartuchos literalmente de Sega Mega Drive normales. Esta cosa pues no tuvo bastante fama, primero por el precio, segundo porque consumía un vergo de baterías, y tercero porque pura neta valía más esta consolita que por ejemplo le compraste una Game Boy o incluso una Mega Drive. Y aparte también es que había salido ya la Sega Saturn, así que bueno. Hablando sobre la Sega Saturn, también tuvo, como hablé al principio de este puesto, fracasos, pero más que todo fue porque PlayStation le comió el pastel, y aparte Sega, o sea, miren esos gráficos tan culeros comparados del Play 1, o sea, si los del Play 1 dicen que son culeros, los de Sega Saturn ya es otro nivel. Aparte también tenemos la Sega Dreamcast, que tuvo bastante mala suerte, ya que ustedes se darán cuenta que tocó con la generación de la PlayStation 2, donde la Play 2 se cogió literalmente a todos, incluido a Nintendo con su GameCube, y pues Sega no fue la excepción con su Sega Dreamcast. Aunque fue la primera de su generación, no tuvo la fama ni siquiera de la GameCube, y eso es bastante preocupante en términos de ventas, porque bueno, la GameCube también fue un tipo fracaso. En este caso realmente fue más que todo porque Sega aparentemente no tenía los recursos necesarios para hacer más consolas de lo que le pedía el stock, y pues las personas, como ya no había stock de las consolas de Dreamcast, esperaron mejor a la Play 2 y se la compraron. Así es, o sea, literalmente dijeron, Sega no sacó consola todavía, no hay problema, me voy a comprar la otra. O sea, el pobre Sega, porque la verdad que si hubiera tenido los recursos necesarios y hubiera salido unos años antes y la Play 2 unos años después, por ejemplo en 2001, y que la Sega Dreamcast hubiera salido en el 98, cosas por el estilo, les digo que hoy no estaríamos hablando de un fracaso, sino que uno de los mayores éxitos de Sega, pero lamentablemente el tiempo no se le quiso dar. Y hasta el día de hoy solamente son fracasos en términos de consolas, porque si vamos a hablar de juegos, podríamos hablar incluso de Sonic 2006, que es uno de los peores juegos de toda la historia, pero eso lo andaremos más en otro puesto. Empecé a jugar el juego de Among Us, pensé que iba a ganar, pero me mataron. Quiero que piensen, ustedes son unos niños en los años 90. Bueno, realmente no creo que piensen, porque sé que va a haber más de alguno que sí lo fue. Quiero que piensen ahora sí que sus papás tenían dinero, porque estoy muy seguro que ustedes no tuvieron ninguna de esas dos consolas. Quiero que piensen que en esos momentos no era PlayStation, Xbox, Nintendo, jaja. No, en ese momento era, ¿soy Sega hasta la muerte o soy Nintendo hasta la muerte? No había de otra, hermano. Era Sega o era Nintendo. No había ninguna de las dos. Bueno, a no ser que fuera de la PlayStation, pero más allá no había otra opción. La TurboGrafx 16, la pura neta, esta cosa ya estaba muertísima en ese momento. Así que Sega, ¿qué fue lo que hizo? Tan fácil, para meterse al mercado le empezó a tirar mierda absoluta a Nintendo. Ahora quiero que escuchen esto bien, porque esto actualmente si pasara fuera una locura, y creo que hubiera un montón de demandas como esto hoy en día. Verán, vino Sega y lo que hizo fue ponerse un nuevo eslogan. ¿Cuál será este nuevo eslogan? Preguntarán. Se puso Sega does what Nintendo
Lo siento por mi gringo que está como el culo, pero lo que significa es Sega hace lo que Nintendo no. Ahora bien, es un juego de palabras Nintendo, pero aún así, esto lo que quería decir era Sega hace lo que Nintendo no. Sega es cool, Sega es de adolescentes, Nintendo es un juguete de niño, no, Sega es de hombres, machos, pechos peludos, carajo. Pues en este caso, imagínense que McDonald's, para ponérselo en un caso más real que en la actualidad, McDonald's ponga algo así como estoy enamorado de las hamburguesas de McDonald's porque las de Burger King son una verdadera mierda. Pues algo así se sintió en aquel momento, una eslapiada que le estaba pegando Sega a Nintendo, cosa que le funcionó bastante porque estuvo en las ventas al tú con Nintendo en su momento, e incluso le llegó a ganar en Europa, cosa que luego van a ver que fue un poquito XD, porque con la PlayStation 1, bueno, luego un poquito follación cara. En aquellos momentos con la Sega Mega Drive sí lograron tener un buen mercado en Europa, y más que todo por su gran publicidad agresiva. En este caso muchos no recordarán, pero eso lo voy a dar como un dato curioso, Nintendo sí respondió. Por supuesto no tanto como la Sega, porque bueno, Sega parecía como el AEW de nuestros tiempos, tipo esta mamada cada rato menciona su competencia, pero en el caso de Nintendo sí le respondió en algunos anuncios. Por ejemplo, en el anuncio de Donkey Kong que están viendo de fondo, porque ¿qué? ¿Pensaban que iba a poner el típico del gordo enseñando los juegos? No, esta vez voy a estar poniendo porque aquí Nintendo menciona directamente a la Genesis, dando un reboro diciendo así como, tú quieres chingar conmigo, bueno, ahorita te la devuelvo con más mierda. En este caso la guerra terminó hasta que salió la Sega Saturn, ya que las ventas ya no pudieron competir con Nintendo. Luego salió la Sega Dreamcast y terminó. Realmente hoy en día aún se sigue utilizando el término guerra de consolas, y realmente sí, aún sigue teniendo sentido, ya que las compañías aún siguen siendo muy competitivas. La verdadera guerra de consolas, en mi opinión, es la que tuvimos en los años 90 entre Nintendo y Sega. Déjenme en los comentarios si ustedes piensan cuál es peor, la guerra que tenemos actualmente en términos de ser más ruda o la que tuvimos en los 90. Empecé a jugar el juego de Among Us, pensé que iba a ganar, pero me mataron. Para el aniversario de Sonic, Sega lo quiso llevar a lo grande. Lamentablemente lo hizo en grande, pero de mierda. Primero sacaron el por más horrible de Sonic 1 que he visto yo en mi vida en la Game Boy Advance. Luego, por alguna extraña razón, que Dios sepa por qué, sacaron, creo yo, que uno de los peores juegos, no solo de Sonic, porque eso es clarísimo, es el peor juego de Sonic que ha existido, que ha hecho Sega oficialmente, sino que uno de los peores juegos de todos los tiempos. Estoy hablando de Sonic the Hedgehog a secas. Pasa que para diferenciar el juego malo, esta basura, con el juego que de verdad es bueno, le pusieron Sonic 2006, únicamente para diferenciar las versiones de este juego. Por el nombre pensarán que es un tipo remake del original, pero nada que ver, solamente tiene el nombre, ni siquiera conserva la misma calidad ni de lejos. Por ejemplo, tenemos bugs tan lamentables, unas pantallas de carga pero casi que eternas, y una historia que la verdad la considero bien fumada. Por ejemplo, ustedes sabían que Sonic en este juego se convierte en Mario y tiene que rescatar a una princesa de Eggman, o bueno, Robotnik, como le quieran llamar, porque realmente últimamente le están cambiando los nombres, incluso el lore le están cambiando a Sonic. Pues en este caso Sonic parece que tuviera un amorío con una persona así, una princesa. O sea, tipo, ok, si es machista con Mario, boludo, con Sonic de una vez es zoofílico. Así es como se convierte en uno de los peores juegos que, créanme Dios, que si llegaron a jugar saben de lo que me refiero. De que este juego es no solo monótono, no solamente aburrido, sino que es directamente malo. Es casi que injugable a la hora de tener que hacer los stage. Por ejemplo aquí, sí, que chilero se mira los gráficos y todo, pero es que pura neta, no juegas absolutamente nada, y aparte tiene un chingo de bugs que es hacerlo injugable. Parece una alfa este juego y no la versión final que salió al mercado. Y sí, este juego salió por el aniversario de Sonic. Si ustedes piensan que Rayman tuvo el aniversario que no le hicieron nada, Sonic está peor porque le hicieron uno de los peores juegos de toda la historia. Empecé a jugar el juego de Among Us, pensé que iba a ganar, pero me mataron. A nadie le importa. Quien no follara con sus padres es que no tuvo infancia. La polla de tu madre te la mete desde tu ano. Tú y tus hermanos os hacéis papas, alarga pollón y métete unas rayas. Entre todos los juegos que tiene Sega, y que siempre Sega apela a la nostalgia para nosotros los gamers, supuestamente tener que comprar siempre sus babosadas como hace Nintendo siempre, pues bueno, a Nintendo sí le sale, a Sega digamos que no tanto.
realmente siempre saca remakes nuevos de sus juegos. Un nuevo port de Sonic 1 a cualquier plataforma, realmente parece el nuevo Doom. En este caso también tenemos otros remakes de juegos de lo que vendría siendo Sega, unas resurrecciones de IPs e incluso algunos juegos que no llegaron a salir y después lo volvieron a sacar, pero de la mano de otra compañía. Uno de esos remakes que muchos sé que no van a recordar podría ser el de Alex Kidd. Sí, este tipo que fue primero la mascota de Sega, aunque esto lo estaremos viendo en puestos más adelante. Ahora bien, pasa que por alguna extraña razón que hasta el día de hoy no me explico, Sega al mismo tiempo también hace remakes. ¿Qué significa remakes? Bien, remakes muchos sabrán que es traer un juego viejo, meterle nuevas cosas, hacerle código desde cero o hacerle bastante código nuevo. En cambio, los remakes no es un port, juegos actuales a consolas viejas. Uno de esos casos que me parecen más impresionantes, ya que en aquellos tiempos donde los remakes eran bastante extraños, más que todo porque en aquel momento remakes el término en general no existía, sino que solo eran ports o puertos. En este caso lograron hacer un port de Sonic para Master System. Me explico. Sonic por supuesto salió primero en la Sega Mega Drive, pero luego sacaron un remake de Sonic 1 para la Sega Master System. Ahora bien, ¿por qué digo que es remake y no solamente un port normalito? Pasa que muchas cosas se cambian, por ejemplo los escenarios no son totalmente iguales e incluso las escenas bonus se tuvieron que cambiar por la misma potencia y limitaciones del sistema que tenía la Master System. Es por eso mismo que yo lo considero un remake, ya que de alguna manera Sega se las ingenió para poder tener uno de los juegos más exigentes entre muchas comillas en términos de procesamiento en lo que vendría siendo la Sega Mega Drive, pero también lograron hacer que tuviera nuevos escenas bonus para poder tener los niveles de manera más mejor, dijo aquel que no sabe de literatura. Quien no follara con sus padres es que no tuvo infancia. La polla de tu madre te la mete desde tu ano. Tú y tus hermanos os hacéis papas, alarga pollón y métete unas rayas. Los accesorios en consolas son cosas bastante tradicionales, pero ¿qué tal si vamos a un punto más allá y revisamos los accesorios más extraños que existen para estas consolas? Ahora bien, para las primeras realmente no hay más raros que solamente controles de terceras compañías. Por ejemplo, con la Sega Mega Drive, que fue la más popular de Sega, por eso no tuvo tanta basura, tuvo el Activator. Sí, así se escucha, no es Alligator, esa mamá que te vendían de juguetes en Cartoon Network, no, el Activator. Esta cosa del diablo, que la verdad que no tengo ni idea a quién se le ocurrió, pues funciona más que todo supuestamente con movimientos del cuerpo, pero la verdad que funciona con infrarrojos. Quiero que piensen como el Power Glove, que no sirve literalmente, bueno, en un tapete. Eso es el Activator, literal, eso es el Activator. Luego tenemos por supuesto accesorios para convertir tu señal a RF a lo que vendría siendo señal de componentes. De 3 cables, pues lo de los colorcitos que habían para los chinos y las consolas antiguas, ¿no? Porque ahora todo es revolucionario HDMI. En aquellos entonces, en mis tiempos, eran con los 3 colores. Y antes era con RF, que era básicamente conectarlo por antena. Aparte también tenemos otros accesorios, por ejemplo con los de Sega Dreamcast BMU, siendo esta la memory card de la Sega Dreamcast que se podía conectar al control para jugar algunos minijuegos. Aparte también tenemos un chingo de controles de terceros, por ejemplo este o este. Realmente los accesorios en Sega no son tan, pero tan abundantes como lo serían en otras compañías, por ejemplo hemos visto con la Wii o cosas por el estilo, pero aún así es interesante que los pocos accesorios que haya son bastante, pero bastante raros. Por ejemplo, o sea, miren el Activator, ¿realmente ustedes creen que esta babosada servía de algo en su momento? Quien no follara con sus padres es que no tuvo infancia. La polla de tu madre te la mete desde tu ano. Tú y tus hermanos os hacéis papas, alarga pollón y métete unas rayas. Se preguntarán por qué se ponen los fangames. Aparte también con Sonic Mania, que es uno obvio que voy a mencionar ahorita rápido, que es un fangame que hicieron los fans, valga la redundancia, que vino Sega, le interesó y dijo, oye, ¿qué tal si yo los financio y sacamos que eso sea un juego oficial? Vinieron los fans y dijeron, de chingada madre, güey. Vinieron, trabajaron para Sega y en cambio Nintendo que los cancela, simplemente Sega se hizo dinero por ese juego y también los desarrolladores originales que eran fans que solamente lo iban a hacer gratis, al final terminaron ganando dinero y reviviendo un poquito más la franquicia de Sonic. En este caso los fangames también tienen un dato bastante interesante. Pónganse en el año 1995 cuando se una computadora de hacer de millonarios y cagar pisto. En este tiempo hacer fangames era muy extraño, ya que solo hacían las grandes compañías o hacías juegos muy pero muy lamentables.
Y así es como vienen más o menos alrededor del año 95 fangames de Sonic. Básicos sí, pero son uno de los primeros fangames que nosotros conocemos y que están en internet. Así es, internet en el 95, carajo. Yo sé que muchos de ustedes ni siquiera habían nacido. ¿Saben qué es todavía lo peor? Es que de lo que se sabe, estos fangames son pioneros, no solamente en Sonic, sino que los primeros fangames que hay conocidos. Ahora bien, por supuesto, puede haber que en una máquina de 1977 haya un juego de Pong ahí tipo fangame con porno furro. Por supuesto que puede existir, pero lo que sepamos, estos son los primeros fangames que existen. Y es bastante extraño pensar que Sonic y no Mario, ¿verdad? Porque sería más fácil programar algo de Mario. Aparentemente parecía que Sonic ya tenía un bastante favoritismo con los fangames antes de que tan siquiera Sega se había enterado que existían los fangames como tal. Quien no follara con sus padres es que no tuvo infancia. La polla de tu madre te la mete desde tu ano. Tú y tus hermanos os hacéis pajas, alarga pollón y métete unas rayas. Ya hablamos del fracaso total que fue la Saturn, ¿ok? Bueno, vamos a hablar sobre un dato que mencioné en el advert de PlayStation 1, pero lo tengo que volver a mencionar porque sé que no se lo van a ver, así que XD. Pues en una expo, ya se los digo, fue en una E3, vino la PlayStation 1, ¿no? Vino el presentador. Quiero que piensen esto. Ustedes son unos periodistas y le preguntan tipo como, ¿qué va a venir de nuevo? Sony, porque era la primera consola que van a hacer. ¿Ustedes qué traen de nuevo? ¿Por qué se meten al mercado? Ellos solamente dicen, ahora se quedarán con el culo abierto. ¿Qué tiene de significado $299? Pues bueno, la presentación anterior fue la Sega Saturn. Y adivinen cuánto estuvo el precio. Adivinaron. Bueno, me imagino que adivinaron, ¿no? Porque va a aparecer como dólar exploradora. En este caso fue $399. Así es. Sony estaba vendiendo su consola $100 más barato. E incluso le está tirando ya basura de una vez desde su presentación. Así más, ¿no? Así de chill. Le dijo, sí, que yo vendo mi consola $100 más barato. Aparte también hablando sobre un poquito de las folladas. Lo que vendría con la Sega Saturn, créanme que la follada en términos de venta que le pegó Sony fue bestial. Y realmente créanme que si Sony no se hubiera recuperado, porque créanme que las primeras fechas tampoco fue una gran popular, sino que Sony casi que fuera fracaso y la Sega Saturn estaba viendo bien en sus primeros días, pues dio un giro de 360 grados por alguna extraña razón. En este caso Sony, ¡pum!, vendió ventas como chingar a su madre, incluso llegó a ganar la generación incluso encima de Nintendo, y Sega se fue a chingar a su madre con la Sega Saturn, que la pura neta hoy en día se nos recuerda como una consola que no fue aprovechada al máximo, más que todo por las bajas ventas, y que Sega, seamos honestos, la abandonó bastante pronto en términos de juegos de compañías externas. Tu madre tiene una polla que ya la quisiera yo. Me dio pena por tu padre el día en que se enteró. Hablando sobre el debug mode, para el que no sepa qué es un debug mode, en primer lugar, es un modo que usan los desarrolladores para probar ciertas cosas del juego. Por ejemplo, probar texturas, probar niveles, tener que probar las físicas del juego antes de tan siquiera empezar a diseñar los niveles. Porque no me jodas, van a diseñar los niveles y al final las físicas ni siquiera funcionan. Pues ni modo, tienen que ver cómo chingados le hacen. En este caso es bastante común también que las compañías, los debugs mode, también los dejen dentro del juego, ya que para el que no sepa, a la hora de programar es muchísimo más sencillo simplemente ocultarlo que eliminarlo, porque al final terminas chingando otra cosa que ni siquiera te vas enterando, y mientras la estás resolviendo ya perdiste un buen de tiempo. Ahora, los debug mode en Sega no son algo peculiar, no es algo que fuera de lo normal. Ahora bien, los debug modes, por lo que sabemos, los más interesantes en mi opinión pueden ser los que llegan siendo de Sonic, ya que están en casi cualquier juego de Sonic e incluso están en las versiones originales del mismo. Ahora bien, se necesitan tanto como trucos, por ejemplo con un Game Shark o un Game Genie, que lo que básicamente hace es sacarte la información del juego y hacer cheat codes. Básicamente es como meterle hacks al juego, pero sin meterle hacks literalmente, sino que metiéndole dentro de una pinche cartucho, un pinche accesorio y todo meco. Pues bueno, pues eso mismo es lo que nosotros necesitamos para poder acceder al debug mode. Ahora bien, ese debug mode realmente, no les voy a mentir, no hay nada interesante tipo como misterios, pero van a darse cuenta que por este debug mode, o bueno, más que todo por los accesorios extra que nos da Sega para ver las demás mamadas, van a ver que va a haber un dato bastante perturbador, dijo el Dross. Tu madre tiene una polla que ya la quisiera yo. Me dio pena por tu padre el día en que se enteró. Dije que iba a hablar de la piratería, ¿verdad? En este caso, hablando solo de la piratería, lo que hacemos todos los latinoamericanos cuando no tenemos que comer y tenemos que jugar algo, por supuesto las consolas de Sega tienen un chingo.
Ahora bien, con las consolas de Sega es algo más peculiar, ya que casi ninguna tiene, por ejemplo, por software. Todas son por chips. En este caso, por ejemplo, las Sega Master System usan Everdrives, es decir, simplemente un cartucho que lee una tarjeta SD. Eso sí, según tengo entendido, hay que modificar primero la consola para que lea esos cartuchos no autorizados. Igualmente va para la Mega Drive e igualmente va para la Sega Saturn. Solo que la Sega Saturn, como ya no lee cartuchos, se le tiene que instalar de una vez un lector CD. En este caso, un lector CD chafita, así como los de barrio cuando nosotros jugamos nuestra PlayStation 2. Ahora bien, con la Sega Dreamcast va un paso más allá, ya que la Sega Dreamcast, teniendo ya un sistema operativo de Windows, que si no sabían pueden verse el iceberg de Xbox, pues por supuesto, nosotros sabemos que la Dreamcast ahora puede ser pirateada y la puedes dejar así, cabrón. Un chingo de juegos puedes jugar. Aún así, por supuesto, necesitas un disco externo y por supuesto modificarlo internamente y no solamente por software, algo así como las Xbox. Tu madre tiene una polla que ya la quisiera yo. Me dio pena por tu padre el día en que se enteró. En el año de 1993 aparentemente Sega no tenía nada que hacer. Mientras tanto Nintendo tenía en aerolíneas todo su nombre y también tenía en moteles para hacer el ñaca ñaca, dijeron en mi barrio, hacer el delicioso hacer tortillas en la noche. Pues por supuesto Sega tenía que hacer algo parecido, solo que con niños. Joder, eso escuchó horrible, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de un hotel, casi digo motel, un hotel únicamente para niños donde aparecía Sega por un montón de lugares, donde ellos publicitaban e incluso daban una pequeña promoción. Esto en el año 1993. Lo volvieron a hacer en el año 1995. Lo más extraño es que para promocionar esto hicieron cintas VHS, podríamos decir, las que están viendo de fondo. Realmente fue una promoción rara, pero es que no tuvo nada más que ver. Los hoteles ni siquiera eran de Sega, sino que eran de otra compañía, y Sega simplemente lo que hacía era prestar su nombre y ganar un poquito de dinero. Tu madre tiene una polla que ya la quisiera yo. Me dio pena por tu padre el día en que se enteró. Poco tiempo salió que Sega tiene unas máquinas así como las de Garrita de la feria que nos huevean. Pasa que esas también nos huevean. Sega tiene marcado todo su nombre y se saben que son oficiales y no piratías ahí de truchas que uno se encuentra en el centro y sepa Dios quién las fabricó. En este caso saben que es de Sega y pasa que como son de Sega pues ni modo, esto es ilegal, no jodan, me están estafando. Realmente hubo una gran controversia por estas máquinas que están viendo ahorita mismo. Se decía que igual como las chuscas que venden en los mercados o cosas por el estilo, no te daban los premios. Simplemente te los daban cuando les cantaba la regalada gana, hasta que gastabas hasta como $1,500 cuando simplemente te daban unas boletillas ahí todas Gucci y cosas babosadas por el estilo que cuestan como yo que sé $6. En este caso hubo una gran polémica, más que todo en Japón y en Estados Unidos, porque pura neta aquí en Latinoamérica no llega nada de esas mamadas porque ya está la piratería. Y por supuesto llegó incluso a una demanda. Por lo que he investigado no ha llegado a nada y las máquinas siguen aún ahí. Pero pensar que Sega tiene máquinas truchas a su nombre está bastante curioso o jodido, como lo quieran ver. En el momento de hablar sobre juegos raros, por supuesto puedo hablar de un montón, siempre y cuando dependamos de cómo chingados ustedes requieren algo raro. Hablo de raro, de que el juego literalmente es raro, no de encontrar, no es que sea caro, porque para eso tengo otro puesto, sino que raro en el sentido de what the fuck, qué juego más cagado es esto. El primero podría ser Tetris para la Mega Drive. Ahora bien, Tetris para la Mega Drive es más que todo raro y también bastante caro, si es que te lo llegas a encontrar, no me jodas, casi como el santo grial para la Sega Mega Drive. Es que en el momento donde Tetris se volvió super hiper mega hijo de puta popular, pues Nintendo había conseguido la licencia para la Game Boy y bueno, le salió súper bien porque hoy en día es uno de los juegos más vendidos de toda la historia. Pero pasa que Sega quería también la licencia, así que ya había hecho una versión de Tetris pero sin la licencia. Pues como la licencia se la quedó Nintendo, pues ni modo, Sega se tuvo que resignar a no tener que sacar el juego. Hasta que se les ocurrió sacar su propio juego con otro nombre llamado Columns, así columnas, que se jugaba bastante similar a lo que vendría siendo Tetris. Es por eso mismo que hasta años después descubrimos que esta versión sí llegó a existir, no solamente tipo como rumores de internet o cosas por el estilo, ya que a la hora de sacar la Sega Mega Drive Mini logramos ver que el juego de Tetris lograron licenciarlo por fin y tantos años después, casi 30, pudimos llegar a ver por fin lo que vendría siendo el juego de Tetris. Aparte también tenemos por ejemplo el juego I'm Sorry, que sería Lo siento en español para el que no hable gringo.
Pasa que este juego es simplemente extraño porque no tengo ni la menor puta idea de qué trata. O sea, miren esto, ¿qué chingados es esto? Según Wikipedia se trata de un expresidente de Japón que... What the fuck? En este caso lo que vamos a estar viendo es que durante el Music Test de Sonic CD uno puede poner códigos. En este caso poner este porque que le andé diciendo que hueva extrema. Lo pones y te aparece esta mamada. No voy a poner la música, nada, son bromas, sí lo voy a poner. Ah, los asusté, ¿verdad? Bueno, pasa que esta música no tengo ni la puta idea de qué viene. O sea, de verdad, si yo miro eso de noche, hermano, yo no vuelvo a encender el juego nunca más. Aparte también pueden ver a este tipo, ok. Puede parecer que eso es el verdadero demonio y el diablo, pero no, aparentemente simplemente es un productor que pensó, esto va a ser demasiado divertido, qué funny. Y todas las personas tipo como, no, pero eso no da risa, boludo, da un miedo, un cagazón. O sea, miren que eso es el diablo. Aparte también, si tienen dudas de qué es lo que dice el texto en japonés, aparentemente lo que dice es la diversión es infinita con Sega. Y abajo dice Majin. Así dicen las teorías, ¿no? Porque la pura neta yo no sé japonés, así que ustedes ya me verán confirmando. Pero Majin supuestamente es decir que es el diablo, no el 666. Pero realmente yo no me tomo eso en serio porque recuerden que incluso Dragon Ball salió el 666. Y para nosotros decir tipo como demonios japoneses suena así como estúpido entre muchas comillas. Para ellos decir que Dios existe suena igual de estúpido. Así que son diferentes culturas, hermano. No es que ellos crean en Satanás o ellos sean que te van a matar ahí, que te van a meter babosadas del diablo en la cabeza. Pero es bastante interesante saber que esta pantalla, sí, esta misma, era supuestamente para causar gracia y al final terminó haciendo bastantes creepypastas. En los mods no únicamente vamos a estar hablando de mods de juegos, que existen varios, por ejemplo como los Mortal Kombat. En este caso vamos a hablar también de mods de consolas. La primera es la más típica, no meterle un pinche destornillador, o sea, de verdad. Tío, yo me acuerdo cuando mi amigo había hecho eso y yo me quedé así como, hermano, sos un ingeniero en sistemas. En este caso lo que pasa es que la palanquita ya no da. Entonces lo que haces es literal atornillar un tornillo en la pinche palanca y empezar a jugar así de chill. Pasa que esto conforme el tiempo te va a chingar todavía más el control, pero por si no tienes dinero y quieres jugar ya al instante, eso te va a servir bastante. Aparte de los mods, podemos hablar de la piratería que mencionamos anteriormente, teniendo chips especiales para cargar las mamosadas de las Everdrives. Tenemos por supuesto los mods bien padrones como este, o no sé, de verdad, hay veces que esos tipos les ponen bastante empeño en hacer los mods. Y también tenemos por ejemplo los de la Sega Dreamcast, que para mí son mis favoritos, porque se le puede meter tanta babosada a la Sega Dreamcast. O sea, miren esto, es una preciosura. Realmente los mods en las consolas de Sega, tanto como los juegos, como dije, como los de Mortal Kombat, que meten un vergo de personajes y no solamente recolores, es una pasada. Realmente les invito a probarlos, uno de estos mods, si es que pueden hacer un proyecto así, porque la verdad que cuesta casi que un riñón. Y por supuesto probarse las ROMs de Mortal Kombat, por ejemplo de las Armageddon, sí, así se llama, carajo, en la Sega Mega Drive. Todos conocen por supuesto a Sonic siendo la mascota de Sega, y sí, sigue siéndola, pero no siempre fue así. Muchos sabrán que Sonic salió hasta los años 90. ¿Qué fue la mascota o quién fue la mascota de Sega en aquellos momentos? Bueno, el primero fue Profesor Asobin, que fue un conejo, boludo, que no sé por qué, pero su nombre de Profesor Asobin me recuerda a un tipo de droga, no tengo la menor idea. Luego vamos a Dr. Games, que tiene el nombre más creativo de toda la puta galaxia, como llamar a José María, y si es mujer, María José. Y luego, por supuesto, tenemos a Opa Opa. Ahora bien, aquí sí ya podemos sondar un poquito. Opa Opa es básicamente una nave que tiene vida y que básicamente vive en un planeta donde hay más naves con vida. Y él tiene un papá que es un rey y trata de salvarlo. Sí, o sea, solamente con ver el personaje ya sé porque no duró mucho. Luego salió uno de los personajes que siento yo que son más olvidados de todos los tiempos, pero en su momento fue bastante popular. Estamos hablando de Alex Kidd.
el que fue la mascota de Sega durante la época de la Master System e incluso sacó bastantes juegos. Ahora bien, los únicos juegos buenos les voy a decir son como los primeros dos, por ejemplo Alex Kidd en Miracle World, que fue el primero. Ahora bien, Alex Kidd es uno de esos juegos más raros porque aunque sea un plataformero normalito, para vencer a los jefes no hay que vencerlos a golpes o algo, sino que es vencerlos con piedra, papel o tijera, sí. Así de random, literal es random, es aleatorio. Y luego por supuesto de Alex Kidd lo chingaron a su madre. Y ya que Sonic había tenido un vergo, pero digo un vergo de popularidad frente a los jóvenes super radicales y cool, y yo estoy con la chaviza gente, pues ni modo, hicieron a Sonic la mascota de Sega y dejaron en el olvido a Alex Kidd. Incluso hoy en día siento que Sega ha olvidado bastante a Alex Kidd, más allá de recopilaciones de Sega, pero que la verdad, alguien juega estos juegos a pura neta, el único que conozco aquí solo es Sonic. ¿Recuerdan que los juegos raros hablé sobre Tetris y que también costaban una fortuna? Pues bueno, ahora vamos a estar hablando sobre los juegos caros. Un spoiler. El juego de Tetris es el más caro que tiene Sega en sus consolas, por lo que logra investigar, llegándose a vender a 11.000 euros. Que es todavía más que dólares, más o menos convertido así rapidísimo, podría ser como 11.500 dólares. Díganme ustedes que no me chingada madre me voy a comprar con eso, o sea, literalmente me puedo comprar un terreno si es que busco bien en mi país. Pero ahora bien, teniendo esto en cuenta también hay otros juegos bien caros, por ejemplo Lakers contra Celtics. Ahora bien, este juego es bastante extraño y peculiar porque si tienes el juego así todo chafita, así todo hecho lata, cuesta 5 dólares, o sea, es tipo el juego más horrible de la galaxia. En cambio, si lo tienes nuevecito, con su manual, con un código de registro, si lo tienes nuevísimo, te puede llegar a costar 4.100 euros. ¿Por qué? Sepa Dios, ¿por qué chingados los coleccionistas andan tan locos? Y luego culpan a los especuladores, pero son los bien pendejos que compran estos precios. Fortnite Battle Pass. I just shit out my ass, booted up my PC, cause I need to get that Fortnite Battle Pass. Puse hasta abajo los comerciales, por lo mismo que mencioné anteriormente en Nintendo Sega. ¿Se acuerdan cuando yo dije que Sega 2 o Nintendo y que ellos dos se peleaban como si fueran niños de primaria? Pasa que Sega también hizo bastantes comerciales tirándole basura a Nintendo y no de manera, digamos, un poquito sensible. Incluso le daba risa, incluso mencionaba juegos de la compañía. Por ejemplo, mencionaba a Super Mario Kart y lo ponía enfrente así para comprobar que ellos eran superiores, no una máquina más con su Blast Processing. Ahora bien, si tienen dudas de verdad qué es el Blast Processing, les digo cabrones, esta cosa era super fumada, solamente era para vender más pisto. En este caso, cada anuncio que sacaba Sega era tirarle basura casi siempre a Nintendo. Y realmente esos comerciales hoy en día, como mencioné anteriormente, fueran casi imposibles por las demandas. Realmente no sé si extrañar estos tiempos, pero aún así es bastante curioso saber que en su momento no podían demandar aunque mencionaras y mostraras juegos y tiraras basura, que hoy en día fácilmente fuera difamación. Fortnite Battle Pass. I just shit out my ass, booted up my PC, cause I need to get that Fortnite Battle Pass. No es ningún misterio de que Michael Jackson le gustaba Sonic y Sega también. Incluso tuvo un juego con Sega. Pasa que muchos sabrán qué pasó con Michael Jackson, que él era un poquito cepecero, pero un poquito real, no de broma. Pues en este caso, Sega siempre se quiso alejar de Michael Jackson desde que salieron las polémicas. Por ejemplo, se teoriza que la banda sonora de Sonic 3, la mayoría, no toda, la hizo el mismísimo Michael Jackson. Haciendo el jiji y el jajajaja, el ayuwoki, jaja qué gracioso, pues él hizo la banda sonora de Sonic 3. Lamentablemente se dice que gracias a las polémicas que él tuvo con, ya saben, los niños, pues aparentemente ya no quiso nada que ver Sega y simplemente dijo créditos, música a otro cabrón y no a Michael Jackson. Es por eso mismo que se cree que Michael Jackson tenía otros proyectos con Sega futuro o incluso llegó a participar, pero se borró el nombre de Michael Jackson por las mismas polémicas. Realmente me pregunto si Michael Jackson no hubiera salido con esas polémicas y tanta mamada que se vio en su carrera, ¿cómo le hubiera ido? Aparte también, ¿cuántas bandas sonoras ustedes creen que Michael Jackson compuso? ¿Solo la de Sonic 3 o otros juegos también? Fortnite Battle Pass. I just shit out my ass, booted up my PC, cause I need to get that Fortnite Battle Pass. Sega, aunque me parezca una compañía de Dios y pan de Dios, pues no, también tuvo bastantes demandas conforme toda su historia, incluso hoy en día.
Ahora bien, Sega parece tanto también como Nintendo porque también hace bastantes demandas. Vamos a ver algunas de las más interesantes que le han hecho a Sega. Por ejemplo, la anterior de las máquinas que dije que supuestamente estaban amañadas y que realmente, bueno, no sé por qué digo supuestamente, es que sí estaban amañadas. Pues en este caso llegaron a una demanda, pero no llegó a nada. Ahora bien, llegaron otras demandas que sí son un poquito más fuertes. Por ejemplo, demandar a Level 5 porque hicieron este juego. Sí, el de DS, este juego, pues Sega tiene la licencia. Pasa que aunque tenga la licencia, ellos dijeron, hey, recuerden pues, Sega patentó que podía jugarse esto con pantalla táctil. Pero luego viene Level 5 y dice tipo como, huevón, es una DS, obviamente voy a jugar con pantalla táctil, o sea, ¿por qué chingados tienes tu patente eso? Y hubo una gran pelea que créanme que fue casi pelea de inválidos. Luego venimos con otras demandas que le han hecho a Sega, por ejemplo, como el creador de Echo Dolphin. Sí, incluso a Sega le hacen demandas por sus propios juegos. Aparte también que Sega, como cualquier compañía que se respeta, tiene por supuesto demanda ya sea por explotación laboral o incluso por machismo. Aunque por lo que he investigado por internet no he encontrado ninguno que tenga al menos registros como los que sí tenían PlayStation con varias demandas. Imagino que más de algunas fueron solamente denuncias que no llegaron a nada. Aún así, es muy interesante saber que Sega tiene bastantes problemas con otras compañías e incluso, como les digo, con el creador de Echo Dolphin, o sea, what the fuck. Cuenta la leyenda que los cracks que más lloran son los que no tienen a CR7 o no saben jugar contra CR7. ¿Tú qué opinas? ¿Alguna vez se han preguntado realmente por qué murió Sega? Por supuesto, fueron bastantes cosas las que hicieron que Sega poco a poco fuera bajando de calidad. Pero la verdad, ¿por qué fue? ¿Por qué chingados fue en primer lugar que Sega ya ni siquiera está fabricando consolas? Pues todo eso tiene una respuesta. Bueno, varias realmente, pero ahorita vamos a estar repasando un poquito más las que tienen bastantes puntos. La primera que todas fue el fracaso de la Dreamcast, eso es algo obvio. La segunda fue la cagada que se pegaron con la Saturn. Como mencioné anteriormente, la Sega CD y la Sega 32X salieron antes que la Sega Saturn. Pasa que las personas no se querían gastar este dinero en los accesorios y mejor se lo esperaron a la Sega Saturn. Pasa que incluso en revistas oficiales de Sega, escuchen bien esta estupidez, decían que si tú tenías la Mega CD y la 32X, a tu Sega Mega Drive tenía la misma potencia que la nueva consola de Sega Saturn. Quiero que empiecen algo así para lo actual. Te digo que tu PlayStation 4, si le metes 10 accesorios igualitos, va a quedar con la PlayStation 5. ¿Cómo chingados va a funcionar los mismos juegos de la PlayStation 5 en tu consola? Sepa Dios, pero va a tener la misma potencia. Así que muchas personas se confundieron y las que eran muy pendejas se compraron los accesorios y no les quedó dinero para ir a comprarse la Sega Saturn. Es decir, las personas que se quedaron esperando a la Sega Saturn fueron mínimas y las personas que compraron la 32X también fueron mínimas. Es decir, que al final ni le salió ni fu ni fa. En este caso, Sega se hizo muchas bolas, incluso dije anteriormente que le peló la verga a Sega América, sacó la Sega Nomad, una cosa que realmente le tomó un gran fracaso y un gran dineral a Sega. Irse un poquito más al mercado brasileño y no defender su terreno que era el europeo, que por supuesto, para el que no sepa, Sega era Europa. Hoy en día parece más que sea de Sony o sea de Xbox un poquito, o que sea de Nintendo o que sea territorio neutral, depende de qué generación sea. Pero en ese entonces Europa era de Sega, cabrón. Mientras tanto Nintendo era América y Japón, Sega era de Europa, no había de otra, no había manera que Nintendo le pudiera ganar en ventas ahí en cualquier consola. Bueno, aparte de la Game Boy, no me jodas, pero todas las demás no podía. Lamentablemente luego de la salida de PlayStation 1, hermano, lamentablemente Europa como que le dio la espalda a Sega, ya no le dio la mano y simplemente se fue con la PlayStation 1 y hoy en día, como les digo, Sony es más que todo de Europa o un terreno neutral es Europa hoy en día. Aparte también el gran fracaso que mencioné antes de Sonic 2006 fue un golpe muy duro, no solamente en cómo nosotros miramos Sega hoy en día, sino que también nos reflejaba cómo está el ambiente de trabajo dentro de Sega. Realmente Sonic 2006 se sacó muy a las prisas y el que no me crea puede ver videos que hay más pantallas de carga que juegos en sí. La optimización es una verdadera basura, tomando en cuenta que es simplemente un juego de 2006 con gráficos de 2001. Realmente es una tristeza que Sega poco a poco fuera más en decadencia. Hoy en día ni siquiera la sombra de lo que fue en algún momento y todo simplemente lleva a malas decisiones empresariales, pero cuando digo malas son muy malas. Y también malos juegos que poco a poco fueron sacando y tirando a la compañía más a la basura. Cuenta la leyenda que los cracks que más lloran son los que no tienen a CR7 o no saben jugar contra CR7. ¿Tú qué opinas?
Si ustedes son de Japón y tienen una compañía grande, muy probablemente se encuentren con los Yakuza. Los Yakuza, para que nos entendamos, es como la Mara Salvatrucha, la Mara 18, los Zetas. Con esto llegamos al final del video. Hoy tienen los Yakuza por atrasar, tienen honor o algo por el estilo. Yo probablemente no sé el código martes o quiero que me vengan a matar aquí en mi casa por decir algo malo. En este caso, pero antes de que se vean el video, dejen un like porque realmente crean que encuentro el tiempo libre para editar, grabar, hacer guión y hacer las cuartos de aislamiento, cosas que son totalmente ilegales porque literalmente secuestrar a una persona. Para mí, pues bueno, eso lo practicaba Sega. Estamos a unos 200. Porque por ejemplo venía un empresario y decía, yo no puedo vender tu juego. Entonces decían, esta pequeña familia, entonces tu hermana va a ir al cuarto de aislamiento que las que están en las calles y la secuestraban básicamente hasta que el tipo dijera, bueno, más que decir, su juego. Siempre digo, en este caso hubo suscrito libro un besazo bien bonito en la no besos este libro, y si no pues te vas a chingar a tu madre. Por alguna no jodas, hoy sí quedó completo de tu madre. A un tipo chingas a compañía X, yo voy a pensar que es Nintendo por algunas pistas que nos dejan, pero nunca lo dicen, una compañía X, pues viene el tipo y les dice tipo, yo no puedo promocionar sus juegos. Vienen los de otra compañía X, que eran los reyes de las arcades en aquel momento, que vamos a teorizar que era Sega, ya que nos dice en el libro que eran grandes rivales, no solamente en arcades. En este caso, los de Sega vinieron y dijeron, bueno, traigamos a la Yakuza. Y los Yakuza, adivinen qué chingados fueron a hacer. Secuestraron a la hermana del cabrón. Así de cagado. Pero ustedes pensarán, ¿qué hizo el tipo? ¿Seguir sus órdenes? El tipo tiene los huevos más grandes que he visto en mi planeta Tierra. O sea, si ustedes piensan que han visto un tipo con huevos, hermano, ese tipo es el con más huevos que he visto. El tipo vino y ¿saben qué hizo? Agarrar las consolas de las otras compañías, romperlas y ponerlas enfrente de su empresa, con su hermana todavía secuestrada. Sega no tuvo nada más que hacer que liberarla, entre muchas comillas, porque realmente la que tenía secuestrada era la Yakuza, y la liberaron. Y fue así como el tipo recuperó a su hermana únicamente poniéndose los huevos más grandes que una casa, boludo. O sea, bien hubiera matado a su hermana, pero no, o sea, él le valió 3 hectáreas de tremenda pija. Después nos enteramos que la Yakuza no solamente tenía cositas con Sega en aquel momento, sino que incluso actualmente, y no totalmente bonitas. Por ejemplo, trataron de asesinar al presidente de Sega Sam, mi hermano, pero afortunadamente, aunque entraron a su casa y le dispararon, no le dispararon a él, falló, o sea, ni siquiera eso puede hacer el de la Yakuza. Y gracias a Dios, gracias a Cristo, gracias a Zeus, gracias a Poseidón y todos los dioses juntos, aparentemente el tipo sigue bien al día de hoy. Y si es que se muere, muy probablemente no sea porque vayan a matar a la Yakuza, y ninguno de su familia resultó herido, por si es que se preguntan, ni siquiera el perrito Firulais. En este caso también el de Yakuza fue totalmente arrestado porque ni modo trató de matar a una persona, y por supuesto lo deshonraron, me imagino yo, que la Yakuza, y le cortaron un dedo, le cortaron el chile, lo que venga primero. Con eso terminamos el iceberg. Pero antes de que se vayan, por favor, pueden dejar un like y suscribirse y dejar un comentario que siempre ando contestando, porque eso me haría que YouTube lo recomendará y me ayudará a seguir subiendo videos. Este video supuestamente tenía que salir desde el martes, luego tenía que subirse el jueves y luego tenía que subirse el viernes, y terminé subiéndola hasta el domingo. Realmente lo siento por tantos retrasos, pero créanme que estaba bastante ocupado, más que todo con las tareas, y porque adivinen quién es el presidente de la clase. Carajo, vamos a hacer corrupción como siempre. Sin más, me voy despidiendo, y como siempre digo en todos mis videos, gracias a todos los suscriptores, besazos en el ano, y por supuesto déjenme sus ideas para iceberg. Y los que no están suscritos, vayan a chingar a su madre. Ah, no mames, güey, esta vez sí lo dejé completo. Vamos a ver otra vez. Chingas a tu